Buenos días, ingeniero. Nuestro grupo está conformado por Diego López Mesa, Samuel Velázquez Cáceres y el que le habla, Marco Castillo Cervera. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del quinto semestre, y después de investigar un poco consideramos que el tema de proyecto que se acopla más a nuestra carrera es la aplicación de la ley de inducción de Faraday. Por ese motivo, como puede ver, nuestro proyecto es denominado Ley de Inducción Electromagnética utilizando el carrusel de Faraday. La ley de Faraday está muy relacionada con la materia, ya que esta nos indica que el voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad con la que se cambia el flujo magnético que atraviesa una superficie. En otras palabras, vamos a generar un campo eléctrico a partir de un campo magnético variable. Como objetivo general tenemos generar una variación de potencial que funciona al cambiar el flujo magnético de un bobinado a base de imanes utilizando la ley de inducción electromagnética. Tenemos tres objetivos específicos. El primero es construir un carrusel que funcione como soporte a los imanes para generar un voltaje, como podemos ver en la maqueta de aquí. El segundo objetivo es medir y calcular la variación de potencial que podamos conseguir. Esto lo vamos a hacer mediante el uso de un LED y un multímetro. Por último, queremos comparar la eficacia del generador al variar la velocidad del carrusel, como podemos ver en la imagen mostrada. Tratando el tema de la justificación, sabemos que en la actualidad muchos de los proyectos que presenciamos son concernientes a motores y la generación de energía. Es por eso que consideramos importantes dos tipos de impacto en nuestro proyecto. El primero es el impacto al medio ambiente. Al usar la energía magnética como un tipo de energía renovable, nosotros dejamos de provocar un aumento en las emisiones contaminantes de dióxido de carbono que generan los combustibles fósiles. Consideramos que al utilizar este tipo de energías renovables podríamos mejorar el bienestar y salud de las personas. El segundo tipo de impacto es el impacto tecnológico. Como ya he mencionado anteriormente, la ley de Faraday está presente en la mayoría de máquinas eléctricas en la actualidad, pero estas máquinas van evolucionando con el paso de los años y con ellas la aplicación de la ley de Faraday nos puede traer muchos beneficios. Por ejemplo, no es descabellado pensar en la idea de la recarga inductiva o recarga inalámbrica. Esta se basa en la relación intrínseca entre la electricidad y magnetismo, y está descrita por la ley de Faraday. Con este concepto de recarga, nosotros recargaríamos las baterías de los automóviles sin necesidad de conectores especiales, e incluso podríamos pensar en carreteras que en realidad funcionarían como cargadores inalámbricos para los vehículos. Análisis y diseño de la solución. El primer apartado es la identificación de requerimientos. Decidimos dividirla en materiales y herramientas. Para los materiales necesitamos una tabla de madera, 20 imanes de neodimio, aproximadamente 5 metros de alambre de cobre, pegamento, 10 clavos pequeños, un eje y manivela y cinta aislante. Por otro lado, para las herramientas necesitaremos un multímetro, unas tijeras, pinzas, una regla milimetrada, un soldador eléctrico o cautín, un pequeño serrucho y un pequeño taladro. Nuestra propuesta de solución es diseñar un sistema que sea capaz de variar el flujo magnético en un bobinado de cobre, utilizando imanes. En este caso se eligió un carrusel para mayor comodidad y bajo costo al realizar los experimentos. Colocaremos una manivela en la base lateral del carrusel para darle movimiento al girarlo. Por último, mediremos el voltaje que sale por los cables del bobinado. Para la viabilidad técnica, se manifiestan algunas restricciones relacionadas a los materiales y herramientas con el objetivo de su disponibilidad y su construcción para la solución planteada. Hemos decidido dividir la viabilidad técnica en 4 apartados, que serían la disponibilidad de un equipo que pueda medir el voltaje, que sería un multímetro, la disponibilidad de una mesa de trabajo estable para poder hacer girar el carrusel, la disponibilidad de una pequeña plancha de madera y un bobinado de cobre, y la disponibilidad de imanes con las características necesarias para evidenciar de una manera correcta los resultados. En este caso serán imanes de neodimio. Respecto a la viabilidad económica, podemos tomar como base los ítems técnicos citados para la implementación. Es por esto que decidimos dividir la viabilidad económica en 2 apartados, que son los requisitos de materiales y el medidor de voltaje, que va a ser el multímetro, considerándolos como parte del costo del proyecto. Para una mejor comprensión de la construcción del proyecto es muy importante entender el funcionamiento. El funcionamiento de nuestro prototipo de carrusel de Faraday consiste en hacer girar una rueda con imanes a lo largo de su circunferencia, esto con la ayuda de una manivela.
Al hacer girar la rueda cerca de una bobina, los imanes inducen una fuerza electromotriz en la bobina. De este modo, respondemos a la afirmación que Faraday hace: una corriente eléctrica puede generar magnetismo y viceversa. Como una de las partes más importantes del diseño de nuestro proyecto tenemos los imanes. Estos son minerales compuestos de un protóxido cuya propiedad consiste en atraer metales, como por ejemplo el hierro. Es importante resaltar que estos poseen dos polos magnéticos definidos como polo norte y polo sur. En este caso, se utilizaron imanes de neodimio. Asimismo, otra de las partes fundamentales del diseño del carrusel de Faraday es la bobina, que también podemos llamar inductor. Esta consiste en espiras de alambre de cobre enrolladas que almacenan energía en forma de un campo magnético. Es importante resaltar que todo cable por el que circula una corriente tiene alrededor un campo magnético. Cada uno de los imanes debe estar colocado de manera alterna, es decir, intercalar entre polo norte y polo sur. De esta manera, cuando movemos la manivela y giramos la rueda, producimos un movimiento electromotriz. Debido a esto, el campo eléctrico de cada imán hace que la carga de electrones dentro de la bobina genere movimiento, y como consecuencia, este movimiento con electrones cargados puede producir un voltaje. Todo esto denota que, si el flujo es constante, la corriente desaparece, es decir, cuando no hay un cambio en el estado inicial de la bobina o cuando no hay ninguna variación, tal como el movimiento de los imanes que generamos con la rueda, no es posible que se genere ninguna corriente. Continuando con la explicación sobre nuestro proyecto, a continuación vamos a ver sobre la construcción. La construcción se basó en primer lugar en realizar las medidas que requeríamos para tener la rueda, los soportes y la base que sostendría nuestro proyecto. Siendo la medida de la rueda de unos 20 centímetros de diámetro, por lo tanto 10 centímetros de radio, los soportes de unos 14 centímetros de largo y la base de unos 20 por 60 centímetros, lo siguiente fue pensar en el mecanismo para que nuestra rueda gire de acuerdo a la fuerza que le proporcionemos. Este consistió en una varilla de hierro que atravesaba el primer soporte de igual manera el centro del círculo rueda hasta llegar al soporte en continuación. La varilla de hierro estaba sujeta a un extremo por una guacha y un alambre que no permitían que la varilla se suelte. Del otro extremo, la varilla estaba doblada de tal forma que nos permitiera realizar los giros necesarios. Una vez en mente cómo sería la estructura general del proyecto, se procedió a construir y montar todas estas partes ya con la base lista para añadir los demás componentes. Solo faltaba saber a qué distancia debería ir cada imán en cuestión y realizar la bobina. Ya que contábamos con 20 imanes de neodimio, los cálculos para determinar cuánto espacio tendría que ir por cada imán fueron los siguientes. Ya que teníamos los centímetros de cada imán, los cuales eran 1.5 centímetros, y el radio de la rueda, la cual era 10 centímetros, la primera operación que se realizó fue usar la fórmula de la longitud de la circunferencia, la cual es 2pi por radio. Para nuestra aplicación, la fórmula tomaría la forma de 2pi por 10, lo que nos da un resultado de 62.83. Dato aparte fue hallar el producto de la distancia de cada imán con la cantidad de imanes que teníamos, la cual fue de 1.5 por 20, siendo 30 el resultado. Una vez obtenidos estos datos, se hizo la resta de los mismos, dándonos 32.83. A este resultado lo dividimos entre 20, dándonos así la distancia entre cada imán para completar la rueda, la cual fue de 1.64 centímetros. Cabe resaltar que los imanes tuvieron que ser pegados de manera intercalada. Como siguiente paso se hizo la construcción e implementación de la bobina. Para realizar la bobina se compró 10 metros de cobre de 20 de grosor y gracias a un tubo de hierro se le dio la forma a la bobina. Ya teniendo la bobina y la rueda con los imanes, se colocó la bobina lo suficientemente cerca para generar algún voltaje y se procedió a hacer las mediciones respectivas con el multímetro. Al analizar los resultados, que fueron de 75, 68 y 59 milivoltios cada uno, obtuvimos una media de resultados de 67.3 milivoltios, lo cual nos llevó a las conclusiones que al aumentar la variación del campo magnético girando la rueda más rápido, se observa el incremento de la corriente dentro de la bobina utilizando el multímetro. Al dejar la rueda en reposo, el multímetro se queda en cero. Esto es debido a que el flujo magnético depende del movimiento del imán. A continuación, las conclusiones y recomendaciones. Tras una larga cantidad de pruebas y algunas dificultades al conseguir los materiales debido a la situación que estamos pasando,
podemos afirmar que se logró generar satisfactoriamente una variación de potencial o voltaje entre los extremos de la bobina, al hacer girar el carrusel de imanes cerca de la bobina. La construcción del carrusel, usando como material la madera, que funcionará como soporte para los imanes, resultó ser conveniente debido a su bajo precio y ser liviano. Por otro lado, la construcción demostró una gran estabilidad, de esta manera no interfería al conseguir los datos. El tamaño de los materiales, las mediciones de la variación de potencial fueron muy pequeñas. Aún así, se logró demostrar que al variar el flujo magnético de una bobina, dando como resultado una variación media de 67.3. Se recomienda utilizar una rueda de imanes preferiblemente que sean de neodimio, por su mayor fuerza de atracción, así como una bobina de mayor tamaño si se desea generar una variación de potencial mucho mayor. Se recomienda investigar la relación entre la cantidad de vueltas y la cantidad de voltaje antes de la realización del proyecto, para no tener inconvenientes por falta de materiales más adelante. A continuación hablaré de las pruebas y resultados. La primera prueba. Se realizó el montaje previamente explicado. Después de seguir los pasos previamente explicados en la construcción del carrusel de Faraday, montamos y reunimos todos los materiales, incluyendo el carrusel, la bobina y el multímetro. A continuación probamos si el carrusel giraba sin ninguna complicación. Por desgracia, esta no fue la realidad, ya que no estaba fija con el eje de giro, lo cual dificulta que pueda llegar a su velocidad máxima. La segunda prueba. Después de fijar y asegurar correctamente la rueda al eje de giro, logramos que la rueda pueda girar correctamente. Esto nos permitiría girar la rueda con una velocidad superior a la obtenida anteriormente, para conseguir una mayor variación del flujo magnético. Antes de seguir con el proyecto, decidimos verificar si había paso de corriente eléctrica con la ayuda de un multímetro en la escala para prueba de diodos de un extremo de la bobina a la otra. Desafortunadamente, el multímetro marcaba que no había paso de corriente. Aquí nos dimos cuenta que el problema era el esmalte del cable de la bobina. Tercera prueba. Debido al problema mencionado anteriormente, se tuvo que quemar los extremos de la bobina que impedían el paso de la corriente eléctrica, lo cual se hizo utilizando un fósforo y un cautín. Después de quitar el esmalte, se pudo confirmar exitosamente el paso de la corriente eléctrica, por lo que ya estábamos aptos para empezar a medir el voltaje generado por la acción del campo magnético en movimiento sobre la bobina. Después de hacer 3 pruebas girando la rueda, notamos que las lecturas del multímetro fluctuaban mucho, pero sacamos la media para obtener un promedio de los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos fueron el primero de 75, el segundo de 68 y el tercero de 59 milivoltios cada uno. Finalmente, podemos evidenciar el funcionamiento del diseño de nuestro carrusel de Faraday, en donde, como ya explicamos anteriormente, generamos una variación de potencial que funciona al cambiar el flujo magnético de una bobina a base de imanes, utilizando la ley de inducción electromagnética. Esto se puede evidenciar con las lecturas del multímetro, en donde al aumentar la variación de campo magnético girando la rueda más rápido, se observa el incremento de la corriente. Sin embargo, cuando la rueda dejaba de moverse, el multímetro nos indicaba 0 voltios.